Bien, volvemos con los videos y ahorita vamos a empezar a mezclar, vamos a ver como una forma de manejar información en archivos donde mezclamos un poco de binario con un poco de texto. Y después seguimos con los binarios. Ok, este tipo de archivo es igual, digamos, no tiene separadores de campo, no tiene separadores de registro, pero va a buscar resolver el problema de que perdemos información, de que en los registros de tamaño fijo perdemos información. Entonces, ¿qué va a hacer este archivo? Va a guardar cierto espacio, en este ejemplo va a guardar un byte para indicar el largo del campo. Entonces, es más cómodo, nos evita perder información, pero el manejo del archivo es más complicado. ¿Por qué es más complicado? Porque entonces yo voy a leer un registro. Y entonces primero tengo que ir acá al byte 0, 0x00, leo un byte. Cada lectura al disco duro es lenta, entonces al aumentar la cantidad de lecturas estamos haciendo que el funcionamiento sea lento. Entonces leo este byte y me dice, ok, los siguientes 7 bytes son el campo de nombre. Y entonces es esto, aquí hay 7 bytes. Quiero el siguiente campo, bueno, leo esto. Y me va a decir, hey, los siguientes 8 caracteres, los siguientes 8 bytes son para el apellido. Y después, uy, santo Dios, esto era 1, 2, 4, 8, 16, 32 y 4. 36. Sí, digamos que 36. Déjame ver. Los siguientes 36 que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahí dejé campo extra. Deberían ser 20, ¿no? Ah, sí, que caballo. 1, 2, 4, 8, 16. 17, 18. 18 caracteres. Qué miedo yo haciendo cuentas. Y después va, entonces vean que la cantidad de lecturas y de cantidad de accesos al disco duro aumenta, entonces lo hace más lento, pero no estoy perdiendo información. Entonces incluso vean que acá tengo la cantidad de bytes que se ocupan para esos dos registros. Y en este archivo que está relacionado a estos videos pueden ver hacer esa comparación. Ventajas: puedo leer el archivo con un archivo de text, con un editor de texto normal como Vim o Genie. Puedo verlo, pero no puedo modificarlo. Los anteriores yo incluso podía modificarlo sin la necesidad del programa. Podía meterme al archivo, modificarlo, pero acá ya no. Porque si yo hago alguna modificación en el texto, tengo que asegurarme que el contador del tamaño también varíe. Si no va a variar el largo, pues entonces sí puedo hacer la modificación. Pero si no, entonces escogeré el archivo y ya no puedo trabajarlo. Entonces eso es un problema. Ok, vamos a trabajar ahora con los archivos binarios. Vamos a ir viendo ya cómo almacenar información trabajando directamente con el binario. Vamos a poner archivos binarios. No sé si alguna vez se han metido a la carpeta de los juegos que ustedes juegan, digamos, o que descargan, y a veces hay archivos en ese sistema operativo feo que se llaman .dat, que son como archivos de datos. Eso es porque el juego que ustedes tienen almacena cierta información en binario en esos archivos. Esta extensión se la dieron los programadores, pudo ser .dat, .patito volador, .patito volador en la pradera. El nombre no es significativo, o sea, esa extensión es solo como para darle una pista o para que uno se acuerde. Ok, ¿cuál es la ventaja de trabajar en archivos directamente con el binario? Uno, manejo de campo. ¿Por qué manejo de campo? Porque digamos, si yo tengo un archivo, abro un editor, escribo 128
le doy enter y lo guardo. Esta cosa en disco va a ocupar 4 bytes. ¿Por qué 4 bytes? Porque va a agarrar los códigos, que son estos, que recuerden que este 1, ese 2 y ese 8 son caracteres, o sea, están como entre comillas en nuestro lenguaje de programación. Entonces va a convertir, a usar la tabla de encoding, en este caso la de ASCII, para sacar el valor en binario. En realidad ya está en binario. Eso es como una forma de explicarlo nada más. Desde que ustedes dan el teclazo, ya eso está en binario. Entonces ese 1 representa esa cantidad de bits, este 2 representa esa cantidad de bits, acá está, y me falta el enter. Que entonces el enter sería 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Este es el enter que no se ve. Recuerden que el enter no se ve, pero está ahí. ¿Cómo lo podemos ver? Usando esta herramienta de XDump que les enseñé al principio. ¿Quieren hacer la prueba? Abran un archivo con Gini, pongan 3 enter, lo guardan y después lo ejecutan con el comando de hexdump, y entonces eso va, ahí van a ver 3 bytes de 0x10, 0xa, perdón, de 0x10, ya se les olvidó las clases de... Estos son 4 bytes. Mientras que si nosotros agarramos ese 128 y lo ponemos directamente en binario y lo manejamos como binario sin necesidad de querer abrir el archivo, entonces yo voy a tener solo un byte. Solo un byte. Imaginen, por ejemplo, otro ejemplo de las ventajas de usarlo, de hacer las cosas en binario. Yo tengo un archivo CSV, tiene 5000 registros. Cada uno de esos registros necesita un separador de registro que es el enter. Entonces eso quiere decir que hay 5000, se van a ocupar 5000 cambios de línea, que eso es lo mismo de decir 5000 por un byte. Eso quiere decir que, qué matemática más triste, es que es la gracia, la gana de rendir el video. Entonces hay 5000 bytes que en realidad no están aportando, que son desperdicio. Entonces esas cosas yo me las puedo volar y trabajar directamente con el binario. Eso me ahorra campo, lo hace más fácil de trabajar. Puedo representar información de manera más compleja, representar información más compleja en el binario. Bien, démosle por empezar por archivos binarios de acceso secuencial. Y aquí vamos a hablar ya de bloques más grandes. No vamos a hablar de un carácter donde almaceno un carácter a la vez, sino que empecemos a hablar de bloques y empiecen a pensar ya como si fueran structs, como si fueran pedazos de memoria que nosotros podemos querer. El uso del acceso secuencial se haría, digamos, cuando nosotros tenemos una lista en memoria y nosotros queremos conservarla para la siguiente ejecución. Qué sé yo, una lista de jugadas de un juego de ajedrez, y queremos guardar esa lista de jugadas para retomarla en el siguiente juego. La próxima vez que abramos el programa queremos retornar esa lista de jugadas. Entonces resulta que esa lista de jugadas la tenemos en una lista enlazada y vamos a hacer acceso secuencial. ¿Cómo se vería eso? Imaginemos un archivo, o sea, donde nuestra información, yo tengo mi lista de jugadas, miren, ya lo puse en morado. Es una lista enlazada que tiene 6 jugadas, porque estábamos empezando a jugar y nos llamaron a comer y había que ir. Entonces yo puedo agarrar esto y convertirlo a un archivo. Cada uno de estos tiene varios campos, entonces esto tiene 16 bytes, porque tenemos el puntero al siguiente. Entonces 16, 16, 16, 16, y nosotros podemos escribirlo al archivo para que el archivo quede así. Vean que yo mencioné que en la lista tiene 16 bytes. Nosotros podemos tal vez querer escribir eso o no, porque los punteros en memoria, si yo los escribo a archivo y cierro el programa y lo vuelvo a abrir, ya no
tiene sentido. O sea, son direcciones de memoria que van a cambiar. Entonces yo no siempre, o sea, yo no quiero escribir las direcciones de memoria. Entonces yo tengo que pasar ahí por un proceso donde yo convierto los datos a algo que puedo escribir en disco. Entonces, ¿qué es lo que se hizo acá? Él agarró, tomó este de aquí, lo convirtió acá, lo pasó por ese convertidor para que ya no tuviera el puntero al siguiente y lo escribió. Después este mae hacia acá. Este otro chavalo vino para acá. Este otro chavalo para acá. Este otro chavalo para acá. Y este otro mae para acá. Ok, es de acceso secuencial. ¿Por qué? Porque yo lo escribo y yo no voy a mover cosas en el archivo. ¿Cuándo se usan estos? Cuando por ejemplo yo voy a cerrar el programa y necesito guardar el estado. Lo escribo todo al disco y después cuando yo arranque de nuevo el programa y le doy cargar el archivo, entonces este mae va a llegar, va a agarrar este, va a leer 12 bytes y los va a insertar en una lista. Esa lista es nueva, no es la misma. Recuerden, los punteros a siguientes son distintos, entonces los punteros no vale la pena guardarlos en el disco duro para este tipo de acceso. Entonces yo voy, después este mae, que sería este de acá. Después leo los siguientes 12 bytes. Y vean que el fread me permite leer solo 12 bytes. Y los va a leer, los va a cargar directamente a un struct. Ahí de más adelante vamos a ver como ejemplos de código. Después leyó estos de acá. Azul. Y él sigue leyendo. Y sigue leyendo. Y sigue leyendo. Hasta que llegue al final del archivo. Usualmente el fread, cuando llega al final del archivo, uno se da cuenta porque revuelve 0 bytes. El fread retorna la cantidad de bytes que leyó. Hay una función por ahí que se llama EOF, que uno puede usar también para determinar el final del archivo, pero no siempre funciona. Entonces, mientras no sea el final del archivo y el fread retorne algo distinto de 0, entonces uno puede seguir leyendo hasta el final. Ventajas: no hay delimitador de registro, no hay delimitador de campo, me ahorro el espacio del puntero, son rápidos de escribir, rápidos de acceder. Si hay algún string, digamos, o algún texto, entonces igual yo abro el archivo y se va a ver ese pedazo, pero los pedazos que son de bytes no son tantos, digamos. Esto sería el equivalente a registros de tamaño fijo. Vean que yo estoy escribiendo siempre 12 bytes. Si yo tuviera strings y los textos cambian de tamaño, pues eso habría que considerarlo. Otra cosa en particular: si yo tengo un struct, ¿recuerdan este cuadrito verde que yo puse aquí arriba? Usar el fwrite, que el fwrite escriba directamente el puntero, solo funciona si yo no tengo estructuras complejas, digamos, si yo solo tengo structs con un montón de números. Pero si yo tengo un texto, entonces este proceso es: ok, primero escribo un entero, después el string y después otra cosa, y eso ya nos haría pasar al siguiente tipo de archivo binario, que son registros, pero esta vez con indicador de tamaño. Mismo concepto que en texto, solo que esta vez lo vamos a manejar binario. Igual conlleva más lecturas, pero si tiene textos o cantidades de valores variables, entonces es importante que esté por ahí. Entonces es igual, reservo una cantidad de bytes que me digan el tamaño en bytes del siguiente pedazo de información y lo puedo ir cargando. El vacilón es que yo puedo cargar cualquier cantidad de bytes y manejarlos como bytes en memoria, no hace falta que sean texto directamente. Eso también lo podemos ver en clases si a alguien le surge ahí como la duda.
Misma idea, pero lleva más lecturas, porque primero tengo que leer los bytes y después los otros. Estos de acá tienen la complicación que yo no me puedo ir, por ejemplo, al registro 4, que es por eso que se llaman archivos de acceso secuencial. Si yo quiero llegar directamente a quiero sacar solo este registro, entonces de esta forma no puedo. ¿Por qué? O sea, no puedo hacerlo directamente, sí puedo, pero tendría que primero sacar después después este otro y después este. Porque van en secuencia, primero el primero, después el segundo, después el tercero y después el cuarto. ¿Ok? En este otro de aquí arriba yo sí podría, porque entonces yo hago, ok, 4 por 12, este es el número de bytes que quiero y puedo sacar este directamente. Pero tiene esa característica, como es de un tamaño fijo, y puede ser que pierda información. Entonces, todos los mecanismos de acceso tienen ventajas y desventajas y ustedes como ingenieros e ingenieras tienen que decidir cuál les funciona, cuál es mejor, cuál sí y cuál no. Ok, vamos a dejar esto acá porque ya llevo mucho rato hablando y en el siguiente video vemos archivos binarios de acceso directo.